que impactará nuestras vidas. Y nosotros sabemos que es así. Amén. Antes de empezar, yo quiero que donde ahí estés, levantemos un clamor, una acción de gracia, dándole gracias a Dios por este precioso mensaje que Dios ha traído a nuestras vidas, en la cual nos vamos a disfrutar. Amén. Puedes conectarte conmigo ahí donde esté y darle gracias a Dios y pedirle al Señor por este día tan maravilloso que nos ha permitido ver y la noche que nos va a permitir conseguir culminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora damos gracias a tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Damos gracias porque tú nos has permitido en el nombre de Jesús que con pruebas, dificultades y obstáculos, Dios mío, venir a este lugar para así darte la gloria y la honra. Señor, en esta hora damos gracias por los oyentes que nos van a escuchar, como dice tu palabra, que nunca se sacie el ojo de ver ni el oído de oír. Y yo sé perfectamente, Dios mío, que hay oídos oyentes, Dios mío, Padre, personas que nos están escuchando, que están sedientos por una palabra de parte tuya. Así nosotros te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tome el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tome el control de que va en el vehículo, en el carro, el que está en la cárcel, en el hospital, el que va con su celular, el que esté en su casa preparándose para venir para el culto. Así te pedimos que tomes el control divino de ellos, Dios mío, y que nos permita día tras día conocerte más mediante a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que ahí donde usted esté, si puede buscar su Biblia en el celular, si tiene su Biblia manual, puede ubicarse conmigo en el libro de los Evangelios, Mateo capítulo 26, verso 36. Y después estaremos leyendo Mateo capítulo 27, verso 1. Quiero enfatizar en estos dos puntos importantes. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las cuales dicen así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pasamos al 27, verso 1, las cuales dicen así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en los tesoros de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultar a los extranjeros. Mas, dice acá, por la cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio según su precio, pues por los hijos de Israel, y los dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Traemos un tema muy importante, querido amigo, hermano, que me estás escuchando. Un tema que suena un poco tedioso a veces, porque los temas complicados a veces son los temas más sencillos, pero tenemos que ver el material que Dios nos trae. El tema que traemos de parte de Dios en esta preciosa tarde y anoche, como lo estuvimos diciendo, se titula Cerca de Jesús, pero perdido. Escucha el tema: cerca de Jesús, pero perdido. Este tema que estaremos exponiendo de la palabra de Dios tiene que ver claramente con la cercanía, con la separación, con la unión entre Dios y el hombre. Porque nosotros entendemos perfectamente que conforme a la Sagrada Escritura, Dios ha revelado sus palabras desde Génesis hasta Apocalipsis
para que nosotros podamos entender cuál es el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros y para enfrentar nuestras preguntas, para traer respuesta a nuestras dudas conforme a lo que está escrito y establecido por la palabra de Dios. Nosotros podemos entender que en el principio de la creación, el hombre pierde un contacto, pierde una relación con el mismo Dios. Y debido a toda esta circunstancia que la humanidad ha ido atravesando, han visto muchos cambios en la vida del hombre, en la cual los malos errores, las malas juntiñas, las malas decisiones han desenfocado al hombre de Dios, han sacado al hombre de la presencia del Señor. Pero podemos entender que Dios no creó al hombre para que se pierda, sino que Dios creó al hombre para que el hombre siempre mantenga una comunión íntima con el Padre, una comunión donde simplemente el hombre esté dotado para hacer un uso del bien de Dios, para que el hombre en el momento adecuado, Dios, conforme a su voluntad, establezca el orden en aquel hombre que fue creado. Pero vemos que todo esto tuvo un gran efecto cuando el hombre perdió la conexión con Dios. Entonces, desde ese tiempo vemos que el primer asesinato que se efectúa y lo que relata la Escritura fue la muerte de Caín. Fue la muerte de Abel, cuando Caín mató a Abel, su hermano. Y la Biblia dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de Abel eran buenas. O sea que desde el principio podemos ver ciertas cosas que estaban aconteciendo, que nosotros ahora que podemos mirar y podemos leer las Sagradas Escrituras, podemos entender que eso fue debido a una desconexión que había entre Dios y el hombre. Pero esta desconexión no fue provocada por la voluntad de Dios, sino por la desobediencia del hombre. Y hoy en día traemos a colación lo que enseña Mateo capítulo 27, verso 1, con el tema cerca de Jesús, pero perdido. En el huerto de Edén, el hombre tenía una cercanía con Dios. El hombre estaba perfectamente en una entrega con el Espíritu Santo, con el Señor. Ahí estaban todos juntos, unánime. Pero vemos que de repente sucede algo en la vida del hombre, como sucede hoy en día. Y es que nosotros entendemos que Satanás nunca quiere que nosotros mantengamos una comunión con la presencia de Dios. Satanás es el primero que se levanta para romper esa conexión tan poderosa que cada día mantiene nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma conectada al reino espiritual de donde en realidad nosotros somos. Entonces él se levanta porque él odia que la humanidad se acerque a Dios. Porque Satanás sabe que mediante un arrepentimiento el hombre puede alcanzar un perdón en la cual a él no se le fue concebido. Porque para perdonar un pecado tiene que haber un corazón arrepentido. Entonces él trata de que cada día más el hombre cometa errores y por encima de los errores nunca recapacitar en el error que ha cometido. En estos días estaba trabajando, querido amigo y hermano que me estás escuchando, ministro, evangelista, profeta, que me estás escuchando. En estos días, mientras estaba trabajando, Dios ministraba una palabra a mi espíritu. Y el Espíritu Santo empezó a indagarme en algo. Y de repente yo publiqué esto en Facebook, que dice: el peor error de una persona es no conocer su error, es no aprender de su error. ¿Por qué decía esto? Porque nosotros mismos, para estar en este lugar, tuvimos que reconocer en el error que estábamos para poder otra vez conectarnos con ese Dios tan precioso que anhela que sus hijos vuelvan a la presencia de Dios. Entonces, cuando hay un hombre, cuando hay una alma sedienta de Dios que dice: yo sé que he fallado, yo sé que he hecho algo que a Dios no le agrada, pero yo sé que el arrepentimiento es la herramienta esencial para acercarnos otra vez a Dios. Inmediatamente usted se da cuenta que usted despierta en su espíritu, entendiendo el error de su carne, y mediante el perdón que viene del Espíritu de Dios, que es el que nos une y nos separa del pecado, inmediatamente Satanás se levanta para que esa palabra de arrepentimiento que usted pensó que llegó a su corazón no tenga tal efecto. Porque él dirá: bueno, inmediatamente la humanidad reconozca en el error que está, va a entender y va a acudir a la presencia de Dios, en la cual ya yo no tendré potestad de él. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos entender que mediante la cercanía día tras día, nosotros establecemos esta conexión, la cual el enemigo ni otros seres quieren que nosotros mantengamos. ¿Por qué el tema cerca de Jesús
pero perdido. Es porque nosotros entendemos que Dios no es el culpable de que el hombre hoy en día se vaya de esta tierra sin fe y sin esperanza. Dios no es el culpable de que haya tanta catástrofe, hayan terremotos, hayan temblores de tierra, hayan nación contra nación, que el amor se enfriará, se enfriará, como dice la palabra. Dios no es el culpable, hermano. ¿Sabe por qué Dios no es el culpable? Porque en primer lugar, antes del hombre entrar en la desobediencia, el hombre fue advertido por Dios, y Dios le dijo a Adán que no coma de aquel árbol, porque ciertamente el día de que Adán tomara de ese árbol, ciertamente morirá. Lo que podemos entender que el hombre fue el culpable de esa desconexión entre la relación de Dios y el hombre. Entonces, mediante a eso, hay muchas personas que hoy en día yo he indagado con ellos y me han dicho: Dios es el culpable. ¿Por qué, si Dios siendo tan bueno, por qué Dios permite que tantas cosas les pasen a la humanidad? Y la gente muchas veces indaga, pero sin respuesta. La Biblia enseña en el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría, un libro que Salomón y otros escritores escribieron con gran dirección del Espíritu Santo. Y él dice una de estas palabras, y él dice que tú harás, o sea, que tú puedes saber del tiempo malo o el tiempo bueno. Dice que no preguntes, porque nada de esto tú sabrás con sabiduría, porque sabemos que Dios creó el tiempo para que nosotros nos ordenáramos, y creó las instrucciones para que por medio de ellas nosotros caminemos y podamos andar en el camino de la perfección. Y él dijo: todo esto he buscado, pero esto encontré, que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo recto, pero ellos buscaron su de perfección, según lo que relata la Escritura. Entonces podemos entender que la solución de tu problema no es mirar a los cielos y echarle la culpa a Dios, no es echarle la culpa al hermano que te queda al lado, ni al vecino, ni a tu jefe, a ninguna persona. El problema que hay está en ti, está en reconocer que tú mismo estás perdido porque tú quieres, y la salida está frente a tus ojos. Simplemente tiene que mirar la puerta del arrepentimiento para poder establecer una conexión con Dios. Nosotros podemos entender que cuando Adán le falló a Dios, no relata la Biblia que Adán abajó su cabeza y se arrepintió, dijo: Señores, perdóname, he pecado contra ti. Adán simplemente recibió el castigo edicto por Dios. Pero vemos que durante la trayectoria Dios trajo el arrepentimiento, que es reconocer cuando nosotros estamos mal, para que el hombre vuelva otra vez a la presencia de donde fue sacado. Y podemos entender que cuando el hombre cometía un fallo, el hombre le pedía perdón a Dios, doblaba sus rodillas y decía: Señor, contra ti he pecado. Porque el perdón nos reconcilia con Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que Dios no es el culpable de tu situación. La solución está en ti. Está en entender que lo mismo que le funcionó a muchas personas que en la antigüedad pecaron y murieron bajo la consagración espiritual, y hoy en día la Biblia da fe y testimonio de ellos que están con Dios, y no fueron gente que nunca pecaron, fueron gente que un día fallaron, pero ellos entendieron que Dios es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ellos dijeron, o sea, ellos pusieron un stop y dijo: yo no puedo irme de este mundo sin antes yo encontrarme con aquel que me creó. Es tiempo de yo arreglar mi relación con Dios. Cerca de Jesús, no se te olvide este tema, cerca de Jesús, pero perdido. Entonces la Escritura enseña, Isaías hablando, que todo aquel que quiera buscarlo sepa que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan, y que con más diligencia nos acerquemos al trono de la gracia. Entonces hay oportunidad para entregarnos a Dios, hay oportunidad de entender que Dios siempre está presto para ayudarnos, querido amigo que me estás escuchando. No importa el pecado que tú hayas cometido, Dios está presto para perdonarte, Dios está presto para restaurar tu familia. Pero esta solución tú la encontrarás cuando no busques culpable a tu alrededor, sino cuando tú te mires a ti mismo y digas: yo sé que lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que el polvo de donde estoy, de ahí me puedo levantar. Yo sé que Dios tiene propósito eterno conmigo. Yo sé que el Espíritu Santo establece conexión. Yo sé que el Espíritu Santo vuelve otra vez y nos redime por la sangre de Jesucristo para volver otra vez a mi estado verdadero, que es vivir en la presencia de Dios. Entonces, hermano, aquí donde estamos leyendo, para introducir claramente en el tema,
acerca de Judas, acerca de Jesús, pero perdido. Y es que nosotros entendemos que ya estaba profetizado, estaba predicho de que Jesús venía para reconciliar al hombre con Dios y volver a entregarle lo que Satanás le quitó, que fue lo que esa conexión que hemos estado hablando entre Dios y el hombre, la santidad, la cercanía, la confianza, la esperanza, la fe. Entonces Jesús vino para rescatarnos. Inmediatamente Jesús emplea su ministerio y empieza y llama a Pedro y Andrés. Y ellos se encargaron también de llamar a otros, pero el Espíritu Santo ya tenía todo controlado para que así se juntaran los 12 discípulos, para que Jesús pueda iniciar el ministerio con poder y con gloria, en la cual ya estaba establecido que Él lo iba a llamar. Como dice en Isaías, que de la higuera yo te conocí, de la higuera te llamé. Y de ahí Dios llamó también, Jesús llamó a Natanael. Dijo: Natanael, cuando tú estabas debajo de la higuera, de ahí yo te vi. Y he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Es que los discípulos, los 12 discípulos, tenían llamado de parte de Dios. Y todos tenían llamado de salvación. Ahora bien, Dios sabía perfectamente lo que estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer. Porque Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Dios conoce todo. Dios sabe quién se va a perder y quién no se va a perder. Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Por eso Él establece su palabra, para que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos a un arrepentimiento. Él llamó a sus 12 discípulos para salvación, pero acontece que en el llamado de los 12 discípulos Dios establece enseñanzas, principios y estatutos para que cada uno de ellos sigan ese sendero de la fe, el sendero que los vuelve otra vez a Dios. Y cada uno de ellos fueron videntes, fueron clarividentes de lo que Jesús hacía. Es más, Él le dijo esta palabra, le dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús lo que le está enseñando a sus discípulos: bástale al siervo ser como su Señor. Jesús vino para que nosotros entendamos que Él es el principio, modelo a seguir en esta vida. Jesús vino para decirnos a nosotros: yo lo he llamado a ustedes no para que se pierdan, yo te he llamado amigo, no para que tú vives esa vida que tú estás viviendo. Y la Escritura enseña que Dios nos llamó con llamamiento santo, a su nombre sea la gloria. Y Jesús te llamó para establecer otra vez en tu vida esa felicidad que tú no tienes. Jesús te llamó cuando quizás tú no tenías esperanza. Jesús te llamó quizás cuando tú estabas enfermo, que el doctor dijo: ya no hay sanidad para ti, ya tú vas a morir, ya no va a pasar nada. Mi alma alaba el nombre del Señor. Pero allí Jesús te llamó con un llamamiento, diciéndote: mío eres tú, yo te conozco por tu nombre. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y Jesús así estableció llamar a sus discípulos por su nombre, así como también te ha llamado a ti que me estás escuchando. Y cuando Jesús logra mantener la conexión entre sus discípulos, usted se va a dar de cuenta que mientras Jesús caminaba por la multitud, nunca los discípulos estaban de lejos. Los discípulos siempre estaban cerca de Jesús, siendo empapados de la gracia divina. Los discípulos estaban absorbiendo como una esponja todo lo que decía Jesús. Y Jesús estaba plenamente centralizado en que los discípulos sean nutridos por la palabra de Dios, porque había un legado que de antemano ellos desconocían, pero Jesús sabía lo que le iba a entregar después que parta de esta tierra. Jesús se preocupó para entregarle este poder. Jesús se preocupó para que ellos conocieran quién era el Padre, para que ellos sepan quién es Jesús. Y Jesús empezó a entregarse fervientemente. Y es tan así que la Escritura establece que en una ocasión Jesús le está hablando de la levadura de los fariseos. Y Jesús le dice: cuidado de la levadura de los fariseos. Entonces de repente Jesús llama a su discípulo aparte. Y sus discípulos le preguntan: Señor, pero ¿por qué tú no hablas en parábolas a ellos? Y a mí no, o sea, y a nosotros en pocas palabras no habla claro. Y Jesús le dijo: porque a vosotros ha placido daros a conocer el reino, porque el reino se le ha revelado a los que son hijos. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Es que yo vengo a conectarlo otra vez con el Padre. Si nosotros ponemos énfasis a esta palabra, Jesús no le dijo de una vez acerca del Padre, sino Él dijo: yo vine a hacer y a cumplir la voluntad de mi Padre, para que ellos vieran que Jesús era en el Padre y el Padre era en Jesús, para que ellos pudieran otra vez reconocer que ellos perdieron una identidad en la cual Jesús vino a dársela. Ahí estaba Andrés, ahí estaba Tomás, ahí estaban todos los discípulos, Jacobo, Juan, ahí estaba Judas Iscariote, y había otro Judas que no era Iscariote. Pero ¿qué establece? Es que Judas, de quien estamos hablando, que dice la Escritura
como estábamos leyendo en el capítulo 2, que dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Dice el 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué pasa con esto? Aquí quiero ser claro y quiero hacer énfasis en esta palabra que establece Judas. Lo primero es que cuando nosotros estamos leyendo en Mateo capítulo 26, verso 36, escuche bien, Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Y Jesús estaba en angustia porque Jesús sabía lo que le había de sobrevenir. Inmediatamente convoca a los discípulos a que ellos oren, y agarró a Pedro y empezó a orar con ellos. Y Jesús siempre se enfatizaba a que por medio de la oración el hombre mantenga una conexión con Dios. Porque no es lo mismo físicamente tú estar conectado con alguien ya cuando tú desde hace mucho tiempo has establecido una conexión con esa persona. Voy a hacer una ilustración para que puedas entenderme claramente lo que quiero dejarte dicho. Nosotros como seres humanos entendemos que para nosotros depositar la confianza en un ser igual que nosotros, tenemos que tener tiempo conociéndolo. Y mediante a la fidelidad de esa persona, nosotros un día damos nuestra palabra a confiar. Esto fue lo que estaba pasando con Jesús. Jesús durante 3 años y medio estableció una conexión, estableció una confianza en los discípulos para que ellos puedan decirle a Jesús lo que sentían, la preocupación que tenían. Y Jesús lo consideró, como dice la Escritura, amigo. No lo llamaré ahora discípulo simplemente, sino que también lo llamaré amigo. ¿Sabe por qué? Porque el amigo siempre estará para escucharte. El amigo es aquel que te dice la verdad. El amigo es aquel que te dice: no camines por ese camino porque te va a ir mal aunque te guste. Y Jesús, para los discípulos y también para nosotros, siempre ha sido un fiel amigo. Porque no importando nuestro pecado, Él estableció una conexión con nosotros. Pero el objetivo de Jesús no simplemente era que la humanidad siempre esté físicamente al lado de Él, sino que por medio de la palabra, que son eternas, las personas sean alcanzadas, no importa dónde estén, y que puedan otra vez establecer esta relación que el hombre perdió con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan, Pedro, Andrés y todo ello tenían una conexión con Jesús. Y Judas tenía esa conexión. Judas tenía el mismo privilegio que tenían todos los discípulos. Y digo más, para Jesús poner a Judas como tesorero de su ministerio, tenía que tener una gran confianza. De eso que estamos hablando. Porque usted nunca en una compañía o con un dinero que usted tenga, usted va a poner a una persona como tesorero cuando usted no lo conoce. Jesús conocía a Judas, pero Judas no conocía perfectamente a Jesús, porque estaba planeando cosas malas con Jesús cuando Jesús estaba estableciendo en él la voluntad. Pero nosotros entendemos perfectamente que ya estaba predicho de que alguien le iba a entregar. Pero nadie sabía, hermano Omar, nadie sabía quién iba a entregar a Jesús. Y cuando están en la cena, Jesús le dice que uno de ellos lo iban a entregar. Y ellos preguntan: Señor, ¿pero quién es que te va a entregar? Entonces Pedro de lejos le dice a Juan, que Juan siempre estaba física y espiritualmente conectado con Jesús. Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte porque estaba ahí. Dice que el discípulo amado. Y le preguntó, arrecostándose a su pecho. Wow, mi alma alaba el nombre del Señor. Juan se arrecostó así para hacerle esta pregunta al maestro. Y cuando se arrecuesta en su pecho le dice: Señor, ¿quién es que te va a entregar? Y Jesús le dijo: el que moja y el que bebe conmigo aquí, ese me va a entregar. Pero ¿qué pasa? Que cuando le hacen esa pregunta, ya todos han mojado el pan. Todavía queda en la misma duda. Jesús lo que está estableciendo es que nosotros tenemos que ser advertidos por Él para que cualquier cosa que nos llegue a la mente, que nos haga entregar a Jesús espiritualmente, nosotros estemos cerca de Él y le preguntemos para que en el momento nosotros podamos decirle: Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué es lo que tengo mal? ¿Qué es lo que tengo que arreglar para no poder separarme de ti? Y Jesús le dejó eso ahí, y en una relata que es Judas que le iba a entregar. Porque Judas dice: Señor, soy yo. Entonces ahí cuando Judas habló, fue que el Señor le dijo: tú lo has dicho. O sea, Judas mismo confirmó que iba a hacer algo que ya Satanás hubiese puesto en su mente. Y la Biblia dice que desde aquella hora Satanás entró en Judas.
Primer principio. Para una persona separarse de Dios, hay una obra que el enemigo, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, hace. No podemos ignorar, como dice la Escritura, no ignoréis las maquinaciones del diablo para que Satanás no tome ventaja. Nosotros no podemos ignorar que el enemigo de nuestra alma, el enemigo de nuestra fe, día tras día nos está velando para que en el momento más difícil, sea en tu matrimonio, sea en tu trabajo, sea en el desempeño que tú has hecho en la vida, Satanás está esperando el momento más difícil para atacarte, para decirte: entrega a Jesús, abandona tu fe, no vayas más a la iglesia, ya no se va a poder más, tú pecaste, mira lo que hiciste. Esto mismo estaba pasando Judas y hoy también está pasando lo mismo. Que nosotros a veces estamos durmiéndonos en la salvación y no estamos entendiendo que detrás de toda malicia, Satanás es el principal enemigo que trata de desviarnos de Dios. Porque cuando Satanás entró, dice que Judas se levantó y fue a entregarle. Hizo un contrato por 30 monedas de plata para entregar a Jesús. Y le entregó. Y con un beso le negó. Ahora bien, el énfasis del tema: cerca de Jesús pero perdido. Físicamente, Judas estaba cerca de Jesús, pero espiritualmente Judas estaba lejos de Jesús. ¿Sabe por qué, querido amigo? Porque nosotros entendemos perfectamente que lo que ha venido a salvar al hombre no han sido sus obras. Lo que ha venido a salvar al hombre no han sido sus manos de obra. Lo que ha salvado al hombre hoy en día es la virtud que por medio del amor de Dios nosotros podemos adquirir. Podemos adquirir paciencia, santidad, responsabilidad hacia la presencia del Señor. Esto ha sido lo que a nosotros nos ha rescatado de la pasada manera de vivir, como dice Pablo. Y nosotros podemos entender desde este principio que Jesús establece que Judas le iba a entregar y le entregó con todo y esto. Y cuando Judas le entrega, que se da cuenta de esto, inmediatamente Satanás le abrió el entendimiento, porque Satanás lo cegó. Ojo con esto, querido amigo que me estás escuchando. Si estás descarriado, si estás apartado, tú que me estás escuchando que quizás piensa abandonar al Señor por una prueba que está pasando. Si tienes 2 días que estás fuera de la presencia de Dios, hoy vengo a decirte que abra los ojos, porque el enemigo quiere engañarte. El enemigo no quiere que Dios cumpla en ti el sacerdote eterno que Dios te llamó. El enemigo no quiere que la obra redentora en la cruz del Calvario tenga efecto en tu vida. Tú tienes que levantarte y entender que esto le pasó a Judas. Y cuando Judas lo entregó, se le abrió el entendimiento. Podemos entender claramente. La Biblia no dice: y Judas se le abrió el entendimiento, porque nosotros no vamos a hacer niños para no descubrir inmediatamente que como Judas, sabiendo que le podía acontecer tal cosa, entrega a Jesús como que nada de nada. Vengo a decirte que Judas estaba cegado por el enemigo. Judas estaba cegado y no podía ver que Jesús era más que 30 monedas de plata. Y oiga qué palabra me baja de parte de Dios ahora. ¿Cuántas veces usted ha negado a Jesús por un carro, por una casa? Ha perdido su fe por un empleo. Ha perdido su fe por cosas vanas de esta tierra. Hoy en día está pasando lo mismo. Estamos entregando a Jesús por 30 monedas de plata. Lo principal es que la moneda de plata es terrenal. Y de ahí nosotros tomamos un ejemplo globalizado, un ejemplo general, que nosotros a veces damos más y servimos más al reino de esta tierra que a Dios. Y la Biblia dice: no, el hombre no puede amar 2 dioses, tiene que amar un solo. Tú no puedes amar a Dios y la riqueza. ¿Por qué? Porque amará más a uno y aborrecerá más a otro. ¿Qué pasa? Que Judas se enamoró más de la riqueza de este mundo que la riqueza del reino de Dios. Y cuando tú te enamoras de este mundo vacío, el mundo te dará paz vacía. El mundo no te dará confianza. El mundo no te dará eternidad. Pero si tú te atreves a rechazar hoy en día esa oferta de abandonar tu fe, hoy yo te aseguro que Dios te va a recompensar más por la fidelidad que tú a Dios le has brindado, porque te ha decidido a rechazar a este mundo y a servir a Cristo, el que lo da todo. Él dice: mío es el oro, mía es la plata. Y
Y entro en un énfasis acá. 30 monedas de plata lo vendió Judas. Esto parece algo insignificante desde un punto de vista. Y con 30 monedas era mucho en aquel lugar, porque se compró un campo de sangre. Era como hoy en día a una persona le ofrecen quizás $1,000,000 para que niegue a Jesús. Y quizás por la necesidad que tenga, la persona diga, bueno, yo niego a Jesús hoy y mañana me reconcilio, déjame entregarlo. O sea, hay muchas personas que lo han hecho así. Porque he escuchado testimonios de gente que han abandonado su fe por oferta de las tinieblas. Pero vengo a decirte que tú no sabes si el enemigo está esperando que tú cometas tal cosa para matarte ahí mismo. Tú no sabes si ese será el último día de tu vida. Tú no sabes si te queda un segundo después que tú niegues a Jesús. Porque ha pasado mucho esto. Hago énfasis con esto. En República Dominicana, mientras estuve allá, yo recuerdo que muchas amistades, amigos míos, personas que compartieron conmigo en la iglesia, que oraron conmigo, que comimos del mismo plato, que disfrutamos la gloria, que vimos a Dios, que disfrutamos de un digno arrepentimiento, en una ocasión se apartaron de Dios. Y apartándose de Dios, el enemigo le cegó la vida, porque le quedaba poco tiempo. Y yo digo, wow, Dios mío, yo tengo que estar más agradecido de Dios, porque quizá yo pudiera ser esa persona. Yo no te voy a negar, yo voy a seguir adelante y no te voy a vender por 30 monedas de plata. Yo voy a seguir la fe que es en Cristo Jesús. Entonces podemos entender que las cosas que amarran al hombre de Dios y lo que tiene al hombre detenido en su salvación son las cosas de este mundo. Cuando nosotros entendemos que la Escritura enseña un código para las personas que están preocupados por las cosas de esta tierra, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y hoy en día nosotros estamos a veces igual que Judas, que estamos buscando más las añadiduras que las cosas del reino. Si nosotros hacemos el papel de buscar las cosas del reino, entenderemos que las cosas por añadidura son promesas que Dios establece. Y como siempre, en mi hermano Omar Locutor dice una palabra, que Dios no puede escaparse del mismo. Esta palabra es tan atada a Él y Él la cumple porque Él es grande, poderoso y misericordioso. Si usted busca el reino, a usted no le va a faltar 30 monedas de plata, porque Dios le suplirá para darle también a otro. Nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender a aguantar el proceso de la escasez. Tenemos que aprender que aunque hoy quizá yo me acueste con hambre, mañana Dios traerá bendición a mi vida. Porque hay ciertos momentos que Dios te permite, no porque Dios se ha olvidado de ti, no porque Dios no tiene promesa contigo, sino porque Dios quiere que tú conozcas perfectamente que para servirle a Dios hay que tener un corazón sacrificado, que a Dios no se le sirve así, como decimos mucho, malaganariamente, o sea, de mala voluntad. A Dios se le sirve de un efecto voluntario, de un ánimo que salga del corazón, de un deseo que diga, un corazón que grite y diga, wow, Dios ha hecho tantas cosas en mí y aunque no haga como quiera, le voy a servir. Entonces tenemos que estar más atados al mundo espiritual que a este mundo. Necesitamos del mundo, claro está, porque estamos aquí. Necesitamos de los recursos naturales, elementales para sustentar nuestra carne. Estamos de acuerdo, pero no por eso vamos a negar a Jesús. No por eso vamos a echar nuestra fe por tierra, sino que nosotros vamos a proseguir a la meta del supremo llamamiento para alcanzar el sacerdocio, o sea, el sacerdocio eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, establezco aquí para precerrar casi. Me impacta algo, y es lo siguiente. Inmediatamente Judas le entrega y dice que después devolvió arrepentidamente las 30 monedas de plata. Usted dirá, pero Judas se salvó porque Judas se arrepintió. Vengo a establecer y vengo a darte a conocer algo que quizás tú lo sepas, y si no lo sabes, te lo voy a recordar. Cuando Judas devuelve las 30 monedas arrepentido, dice, yo se la devuelvo porque me he dado cuenta que he entregado sangre inocente. ¿Por qué Judas no se dio de cuenta que entregó sangre inocente cuando él estaba frente a los principales? ¿Por qué no se dio de cuenta? Porque la Biblia dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del evangelio. A su nombre sea la gloria. Entonces el enemigo cegó para que tú no puedas ver en tu dificultad que ante ti está la luz del evangelio, porque Jesús era la luz y dice que la luz vino a los hombres, y Jesús dijo que Juan dijo que aquí que la luz verdadera alumbra
y las tinieblas van pasando, porque la tiniebla es reemplazada por la luz poderosa de Jesús. Y en las tinieblas tú no puedes ver, mas en la luz te puede dar de cuenta el error que está cometiendo. Por eso es que cuando nosotros venimos a Jesús nos damos cuenta que estábamos mal, porque la luz nos hace reconocer el pecado que nosotros hacíamos, nos hace reconocer el mal que nosotros estábamos. Entonces él no pudo entender esto antes de entregarlo. Y después que lo entregó, dice que fue y cogió un lazo y se ahorcó. Lamentablemente, podemos ver cómo termina la vida de un discípulo que conoció a Jesús, de un discípulo que caminó con Jesús, de un discípulo que vio los milagros, un discípulo que en Mateo capítulo 10 Dios le entregó también a Judas autoridad, porque Judas echó fuera demonios. Judas vio cómo Dios sanaba a través también de él, porque a los 12 le dio autoridad. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Es que en este pleno siglo XXI se está repitiendo la misma historia, que esto no es para el que empieza, sino para que él termina. No importa que Dios te usó ayer, no importa que hace 40 años tú eras un hombre de Dios. Lo importante es que en el momento que Satanás quiera hacerte negar a Jesús, tú digas, 40 años tengo sirviéndole al Señor y lo que me ha hecho es bien, no le voy a negar en este momento, porque Judas no entendió eso, porque el enemigo lo cegó. Y cuántas personas, amigos, cuántos ministerios, cuántos pastores, evangelistas, profetas, misioneros hoy en día no están en la fe, porque se han olvidado que esta carrera no es de un día, hermano. Esta carrera es de todos los días. Y digo esta palabra con amor y misericordia. No es que yo sea perfecto y yo nunca me he apartado espiritualmente de Dios. Oiga, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y hablar la palabra con misericordia. Y con misericordia te la estoy diciendo, hermano, no vale la pena nosotros perder toda una vida de éxito por un momento de lujuria, por un momento que no te va a saciar, por un momento que va a echar a perder todo lo que Jesús vino a entregarte en tus manos. Jesús vino a darte el reino, Jesús vino a darte la felicidad, pero Satanás está en contra de lo que Dios vino a entregarte. Nosotros tenemos que despertar y no hacer lo que hizo Judas, que después de conocer tanto a Jesús se perdió. Por eso es el tema, cerca de Jesús, pero perdido. ¿Cuántas veces nosotros a veces entendemos que estamos cerca de Jesús, pero a veces estamos lejos? Porque lo que nos acerca a Jesús no es que nosotros simplemente vayamos a la iglesia. No es que nosotros doblemos nuestras rodillas y oremos un día. Lo que nos acerca a Jesús es mantener la santidad. Lo que nos acerca a Jesús es nosotros ser sinceros día tras día y procurar que ninguna palabra deshonesta y desenfrenada salga de nuestros labios. Que ninguna acción, ningún pensamiento negativo sea ejecutado y consumado, sino que nosotros mantengamos nuestra mente pidiéndole a Dios fuerza para que nosotros podamos vencer la dificultad. Yo sé que hay batalla, ministro, que quizás estás caído. Yo sé que quizás caíste, hubo un problema que te desvió, pero tú tienes la virtud que hoy en día Judas no pudo tener. ¿Cuál fue la virtud que Judas no pudo tener? Es la siguiente, hago énfasis en esto. La Biblia dice y establece un código para poder accesar a la presencia de Dios y mantener la salvación. Dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Judas se arrepintió, pero no se convirtió. No es lo mismo arrepentirte y convertirte, porque estas dos palabras, cuando usted las usa, hacen un funcionamiento. Dos palabras se unen para hacer un efecto. Arrepentimiento y convertimiento. ¿Cuánta gente hoy se han arrepentido de cosas que han hecho, pero lo han vuelto a hacer? ¿Sabe por qué lo han vuelto a hacer? Porque no se han convertido. Porque cuando tú te arrepientes, inmediatamente esta palabra de arrepentimiento produce en ti un convertimiento. ¿Qué es un convertimiento? Es tú pasar de un estado a otro. Es tú recapacitar de tus errores. Es tú decir, hoy lo hice, lo reconozco. Dios me perdona. Mañana no lo voy a hacer. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, o sea, a la mujer pecadora, cuando fue sorprendida por los doctores de la ley y los fariseos, Jesús le dijo una palabra que estableció algo poderoso. Le dijo, vete y no peques más. O sea, te arrepentiste, ahora te falta mantener tu convicción, o sea, tu conversión, entender que ya yo te perdoné. Tienes que mantener la rectitud, porque ya el perdón está efectuado. Entonces Judas no se convirtió.
Por tanto, Judas fue que se perdió. Y la Escritura enseña que ningún homicida entra al reino de los cielos. Es doloroso hablar de esto de Judas. Hermano, es doloroso llevar 30, 40 años sirviéndole a Dios para al fin perderlo todo. Esto duele. Ninguno de los predicadores que predican esto con alegría, no creo que esa palabra pueda venir de Dios. Porque hablar de esta historia es una historia triste. Porque hoy en día, si nosotros nos descuidamos, por más hombre de Dios que seamos, el enemigo puede tomar cabida en nuestra vida. Y yo siempre digo una palabra que aunque la gente le parezca dura, yo sigo siempre diciendo lo que dice Jesús. Que estas palabras son las que llevan al reino. A cualquiera se le mete el diablo. A cualquiera se le mete Satanás. No, varón, que a mí no se me mete el diablo, a mí no Satanás. Yo soy un hombre de Dios, yo soy un apóstol, yo ayuno, yo oro, los demonios se me sujetan. Pero vengo a decirte algo. Que la obediencia a Dios es lo que te mantiene en una conexión. Pero la desobediencia es lo que produce a nosotros que Satanás tome ventaja en nuestra vida. Si nosotros le desobedecemos a Dios, el enemigo puede ganarnos. Y Jesús dijo que el que escuche esta palabra y no la entiende, viene el malo y la toma. Porque Satanás entró en Judas. Procuremos, amigos, levantarnos. Procuremos de que nosotros levantemos nuestra frente. Y nosotros digamos, wow, Señor, yo no merezco, no soy digno de este perdón. Mas tú me has perdonado por tu misericordia. Oye, hermano, qué lindo es Dios cuando Dios nos perdona, cuando tenemos la oportunidad, cuando tenemos la virtud de reconocer nuestro pecado, cuando somos advertidos por la palabra de Dios para nosotros establecer otra relación con Dios y no volver a descuidarnos con esto. Digo más. La Escritura enseña que de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al fin perder su alma. Yo os digo que en vano vino a esta tierra. En vano nosotros hacemos las cosas si nosotros mismos no peleamos por nuestra salvación. Así que yo te aconsejo, te exhorto en el nombre de Jesús, que tú puedes levantarte de donde estás. Tú puedes acercarte a Jesús y puedes establecer la salvación. Porque Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a decirte, mira, aunque caíste, te levantaré y te voy a levantar. Y la Escritura enseña que Dios levanta al pobre del muladar y lo hace sentar como el príncipe. Dios te quiere sentar como príncipe. Dios quiere establecer en ti una palabra eterna que se mantenga hasta que Cristo venga y Él, gloria a Dios, perfeccione en nosotros la obra que Él empezó. Algo dice acá, porque estuvimos hablando de que Judas tuvo todos los privilegios. Ahora bien, vamos a entender algo. ¿Por qué no fue perdonado Judas? Usted se haría esa pregunta. Es lo siguiente. Judas, al igual que los 11 compañeros, tuvo igual oportunidad al haber andado con Jesús. Vio los mismos milagros, oyó los mismos sermones, las enseñanzas y tuvo el mismo honor de conocer acerca del Maestro. Sin embargo, después de haber venido a Jesús, todavía pudo haber escapado del infierno si tan solo hubiera hecho lo correcto, pedir perdón a Jesús. Todo lo que hizo fue buscar a quienes le habían pagado por devolver el dinero. ¿Qué diferencia hay en este que cometió tal cosa y que fue crucificado junto a Jesús? Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre dos ladrones? Escuche bien, entre dos ladrones que presenta el evento de dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. El uno dice, Señor, pero sálvate a ti, sálvanos a nosotros, bájate de esta cruz. Pero el otro dijo, Señor, oye, estando en su propia condenación, dijo, pero ¿acaso no temes tú ni aún en tu propia condenación ni en tu propia muerte temes tú? Este hombre nada ha hecho, mas nosotros estamos aquí y sabemos por qué estamos acá. Y miró a Jesús y dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué podemos entender? Es que Dios no tiene que esperar una eternidad para perdonarte. Dios te perdona en un segundo si en ti hay un arrepentimiento de corazón. Si en ti está la oportunidad de decir, yo reconozco que he fallado. Yo me vuelvo hoy al Señor. Yo voy a ser el cristiano que antes era. De esta me levanto, gloria al nombre del Señor. Así como dijo Job, que del polvo de donde estoy, de
allí el Señor me levantará. Mi alma alaba a Dios. Hermano, mira, tú tienes que levantarte como guerrero y perdonarte tú mismo. Porque Judas no se perdonó él mismo. Este es el principal error que nosotros los seres humanos cometemos. No sabemos a veces perdonarnos. A veces no sabemos establecer que nosotros podemos acercarnos a Jesús. Mira acá lo que dice aquí. Supo ubicar a Jesús en su verdadero hogar, en su verdadero lugar. Él supo dónde estaba Jesús cuando lo fue a entregar, pero no supo dónde estaba Jesús cuando tenía que ir a pedirle perdón. Hermano, nosotros tenemos que volver a buscar a Jesús donde nosotros lo entregamos. Si tú lo entregaste en la condenación, es tiempo que tú hoy en día reemplace la condenación por la salvación mediante el perdón. Todavía hay esperanza. La Biblia dice que todavía hay esperanza para los que viven. Si tú estás vivo, hoy te aconsejo, amigo, que vuelva hoy a Jesús. Hoy te aconsejo que vuelvas a levantar tu ministerio, porque tu estado que viene será mayor que el que fue. Y estoy seguro que Dios lo hará. Estoy seguro que Dios te está esperando con sus manos abiertas. Que todavía las llagas de Jesús no se han cerrado para lavarte. Todavía su sangre está siendo derramada para que tú te refugies en el perdón de su amor. Todavía sus heridas están brotando diciéndote, mira, todavía hay oportunidad para yo redimirte con mi sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Todavía Jesús está derramando de su sangre por ti. Está derramando lágrimas para que tú vuelvas hoy, querido amigo, a la presencia del Señor. Hoy Dios te dice, gloria al nombre del Señor, venid a mí todos los que están trabajados y cansado, que yo lo haré descansar. Dios te quiere hacer descansar. Dale la oportunidad a Dios de que tu vida no se convierta perfectamente en una perdición. Dale la oportunidad a Dios de que tu vida esté eternamente y por siempre, oh gloria a Dios, en la presencia del amado, gloria al nombre del Señor. Es tiempo, querido amigo, de volver a la presencia del Señor. Hoy yo te invito a que hoy reconozca estos dos eventos. Yo siempre hago dos entre paréntesis cuando estoy hablando del tema de Judas, y es lo siguiente: nosotros podemos entender, querido amigo, que también Pedro negó a Jesús. Cuando Pedro le pregunta, pero tú andaste con Jesús, tú hablas como él, Pedro dijo, yo no lo conozco. Y empezó a decir con maldición que no conocía a Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando terminó de preguntarle tantas cosas a Pedro, que el gallo cantó, que la profecía se cumplió. ¿Qué dice la Escritura? Que Pedro fue y lloró amargamente. Y Pedro se arrepintió de su pecado. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros tenemos que llorar cuando nosotros le fallamos a Dios. Cuando hay algo mal que nosotros hacemos, tiene que haber un arrepentimiento. Porque Pedro disfrutó de ese arrepentimiento. Y Pedro alcanzó salvación. ¿Por qué? Porque cumplió las dos palabras: arrepentido y convertido. Amigo que me estás escuchando, si todavía no eres cristiano, si todavía no has establecido la fe, tengo una palabra de parte de Dios para decirte. Y es que en nuestras mentes no es que nosotros vamos a ser salvos, porque la salvación no está sujeta a nuestro pensamiento. La salvación está sujeta al arrepentimiento. Yo sé que quizás tú amas a Dios, que quizás le haces un bien a un amigo, quizás donas dinero para un orfanato, quizás cuando tú veas una persona con hambre tú le das, quizás ves una persona que necesita quizás un dinero y tú se lo das. Gloria a Dios, eso está bien, pero no es suficiente para la salvación. Porque para poder ser salvo, Jesús dijo, venid a mí. Tiene que venir a Jesús. Tiene que entregarte a Jesús. ¿Qué es venir a Jesús? Es nosotros entregarnos con devoción al Señor y establecer en una iglesia, o sea, nosotros somos una iglesia, establecer en un templo la conexión de lo que dice la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tiene que venir a Jesús, tiene que hablar la palabra, tiene que vivir en santidad para que pueda entonces disfrutar de la salvación eterna que Dios tiene para ti. Así que te aconsejo a que te levante, te aconsejo a que vuelva otra vez y te enlace a la salvación eterna que es en Cristo Jesús mediante al arrepentimiento. Varón, yo quizá no conozca del arrepentimiento. ¿Cómo me arrepiento? Lo siguiente, la Escritura enseña que el que confesare
a Jesús en su corazón, que Jesús se levantó de los muertos, dice que será salvo. Si tú reconoces donde tú estás, tus errores, alguien que te guíe a la iglesia, alguien que te guíe al templo, y allí seguir una plena devoción, recibiendo doctrina, recibiendo la palabra de Dios, ahí yo te garantizo que Jesús estará ahí para salvarte. Pero hoy digo, corre a los pies de Jesús. No permita que en ti se cumpla un capítulo de un Judas. Permite que en tu vida se cumpla un capítulo de un ladrón que estuvo en la cruz del Calvario y ya a lo último de su condenación tuvo el privilegio, tuvo la virtud de entregar su vida a Jesús. Y si tú hoy le reconoces, Jesús también te reconocerá. Jesús jamás te desamparará. Él dice que Él jamás rechazará un corazón contriste y humillado. Si tú estás triste y te humillas, Dios te levantará. Aunque el hombre te juzgue, Dios te perdonará. Aunque el hombre diga, tú no puedes ser perdonado, Dios te perdona por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. Yo soy una evidencia de que Dios perdona. Todos los que me están escuchando y son cristianos son evidencias de que Dios perdona. Porque nuestra vida no era una vida de ángeles. Yo no tenía dos alas, como decimos mucho. Que tengo 2 alas y que hacía todo bien. Yo hacía muchas cosas malas. Pero ya estas no las hago. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nueva. Así que estamos en borrón y cuenta nueva. Te invito a que no estés cerca de Jesús y perdido, sino cerca de Jesús y salvado. Así que gracias a Dios por este espacio tan maravilloso que Dios nos permite hablar de su palabra. Así que puedes contactarnos con nosotros para oración al nombre de Cristo sea la gloria. Puede comunicarse con nosotros si tiene los teléfonos en la cual se puede contactar con nosotros. Así que Dios le bendiga de una manera especial y nos vemos el próximo miércoles a otra próxima entrega, si así la gracia de Dios lo permite. Estuvo con ustedes el evangelista hermano Anderson Félix Valdés. Estamos hoy en el culto Noche de Gloria. Venga y disfrute con nosotros en la palabra de Dios.